Vale, muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todas y todos por conectarse. El día de hoy tenemos a Jimena Ramos Pedruesa, que es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad de Oregon. Durante 11 años colaboró en diferentes organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos, enfocadas en la defensa del derecho al medio ambiente sano y otros derechos a través del litigio. Desde 2021 es coordinadora de la Unidad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, así como profesora en la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana. Y el día de hoy la sesión trata precisamente sobre los distintos procedimientos ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y pues muchísimas gracias, Jimena, también por tu tiempo y por enseñarnos todo lo que nos vas a enseñar hoy. Y te doy la palabra para que comencemos. Mil gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Ya es como, creo que la tercera o cuarta vez que organizamos este tipo de talleres con ACNUR, con sus diferentes socios. Entonces, pues yo también que doy clase en una clínica y que estoy en una clínica, además de mi trabajo de la oficina, siempre es un gusto ver colegas que están apostando a la enseñanza clínica y pues a que las juventudes se empiecen a adentrar a la defensa de derechos humanos. Entonces, pues gracias. Sé que a veces estar por Teams o por Zoom o por estas vías es un poco más complicado, más aburrido. Entonces trataré como de ser muy concreta dando ejemplos, pero también les pido que si van teniendo dudas o si van teniendo alguna pregunta o comentario, porfa, prendan su micrófono tal cual, porque como voy a estar compartiendo y no los veo, y pues me interrumpan para tratar de que sea dinámico y pues se vayan a ir resolviendo las dudas conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces, como ya les comentaba Nora, pues un poco voy a hablarles hoy de pues el litigio internacional ante el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, para un poco recordar cuáles son los objetivos de esta sesión, pues recordar cuál es el funcionamiento de estos órganos de tratado, pero también de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Y ya de forma específica me voy a enfocar en el Comité de Derechos Humanos, en el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Y finalmente, pues ahí preparo un par de preguntas para dar algunos consejos prácticos para este litigio y para la incidencia ante estos órganos. Y bueno, para un poco empezar y aterrizar de dónde viene el sistema de protección de derechos humanos a nivel universal, pues recordemos que el primer instrumento que se elaboró y que contiene pues la base de todos los derechos humanos, de todos estos tratados, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, pero bueno. Esta declaración fue elaborada pues por representantes de todas las regiones del mundo. Una particularidad que tiene esta declaración es que incluye a países que que tienen diferentes antecedentes jurídicos, culturales y que no necesariamente estaban de acuerdo en todo, pero pues tras la Segunda Guerra Mundial acordaron emitir esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se adopta en el marco de la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, o sea que en diciembre del año pasado pues estuvimos festejando su 75 aniversario y ya este año cumple 76 años, ya en un par de meses. Y como les decía, es el primer instrumento que establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Y es un antecedente de todos los tratados internacionales, sobre todo de los 9 en el sistema universal. Y un dato curioso que cuando yo lo aprendí dije, wow, es que la declaración es el documento más traducido a nivel universal, que tiene todos los idiomas, ya no me acuerdo cuántos idiomas son, pero es el instrumento que más se ha traducido a todos los idiomas. Y pasando un poquito al sistema universal, no me voy a parar a explicar como todo el sistema de Naciones Unidas porque es muy complejo, sino que me voy a enfocar en el tema de derechos humanos. Entonces, como ustedes saben, la Asamblea General es este órgano donde se juntan todos los países, ¿no? Los 193 países que son parte de Naciones Unidas forman esta Asamblea General y la Asamblea General, por un lado, tiene una facultad que es adoptar los tratados de derechos humanos. Entonces, ahí es donde se empiezan a negociar, a discutir, los diferentes países empiezan a ver cuáles son los temas prioritarios y se establecen estos tratados de derechos humanos. Y una vez que se establecen estos tratados, también una característica que tiene es que dentro de ellos o
protocolos adicionales, que ahorita voy a detallar un poquito más de eso, crean estos órganos de tratados que son los encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados, que se conocen como comités. Pero también la Asamblea General también puede crear diferentes órganos dentro de ella. Entonces, una de las cosas que creó la Asamblea General es el Consejo de Derechos Humanos. Anteriormente era la Comisión de Derechos Humanos, pero en 2006 cambia a ser el Consejo de Derechos Humanos. Y el Consejo de Derechos Humanos tiene varias facultades, también crea otros procedimientos y mecanismos en materia de derechos humanos y también de investigaciones y otras facultades que tiene. Y este Consejo de Derechos Humanos tiene dos especiales que creo que han escuchado algunas de ustedes o la mayoría de ustedes, que es el examen periódico universal y los procedimientos especiales, ¿no? Entonces, hoy me voy a enfocar en estos dos, tanto en los órganos de tratado como en los procedimientos. Y un poco también dentro de la Asamblea General tiene una secretaría que es el señor Guterres, que siempre lo vemos en las noticias, y nosotros como Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pues somos parte de esa Secretaría General y a la vez también somos Secretaría Técnica tanto de los órganos de tratado como los procedimientos especiales. Nosotros en México somos una oficina de país, nosotros nada más colaboramos con la sede en Ginebra, pero mis colegas que están en Ginebra son quienes están colaborando con los órganos de tratado y con los procedimientos especiales. Y bueno, el Sistema Universal, como ya un poco les adelantaba, tiene 9 tratados de derechos humanos. Y estos, como pueden fijarse en esta diapositiva que también les voy a compartir, es que estos tratados se han ido adoptando dependiendo pues el contexto histórico y social, político, que a nivel global, ¿no? Entonces, el primer tratado del Sistema Universal de Derechos Humanos es la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se emite en 1965. En ese momento, pues ustedes recordarán en los 60, en estos años, pues había un tema bastante fuerte sobre el apartheid, sobre pues también las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y es por eso pues que los países acuerdan establecer esta convención para la eliminación de la discriminación racial. Al mismo tiempo, también los estados en el 66 y unos años antes estaban pues discutiendo sobre la necesidad de tener como algún tratado internacional que reconociera todos los derechos. Pero si recuerdan, en esos años teníamos la Guerra Fría, entonces los países no se ponían de acuerdo de cuáles eran los derechos que se tenían que reconocer en este nuevo tratado internacional. Entonces, al final de cuentas, no se ponen de acuerdo los países del occidente con los del oriente. Entonces, cuando pues surgen estos dos pactos, por un lado el de derechos económicos, sociales y culturales, y por otro el de derechos civiles y políticos. Y la diferencia fundamental en estos tratados, que reconocen derechos, que tienen el mismo valor, es que los derechos económicos, sociales y culturales en ese momento se habla de que se tienen que ir consiguiendo de manera progresiva, que tienen que ir poco a poco estableciéndose medidas para ir cumpliéndoles, sobre todo porque en ese momento se creía que estos derechos costaban más a los estados, pero pues ya después pues vamos viendo cómo también los derechos civiles y políticos requieren también bastante gasto para garantizarlos, ¿no? Entonces, en estos años se emiten estos dos pactos y cada pacto también tiene un protocolo facultativo, que como ya un poco les mencionaba, los protocolos facultativos son estos protocolos adicionales a estos pactos en donde se establecen los comités y que los estados deben firmar, ratificar o adherirse para aceptar la competencia de los comités, que ahorita más adelante voy a hablar un poco más de eso, ¿no? Posteriormente, el siguiente tratado es la Convención para la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer en 1979. Este también tiene un protocolo facultativo a través del cual se crea el Comité CEDAW, que tal vez es uno que han escuchado varias veces. Y ya después, en los 80, tenemos dos convenciones. Primero, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas inhumanos o degradantes, que es de 1984. Y además la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos también tienen protocolos facultativos a través de los cuales se crean diferentes comités. Y ya en los 90, también derivado de toda la migración que se estaba dando en diferentes partes del mundo para que personas acudieran a otros países a trabajar,
es que se acuerda y tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en 1990, y ya en los 2000 los dos últimas convenciones que tenemos. Primero es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se firma en 2006, bueno, y se adopta en 2006, y por otro lado, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, ¿no? Entonces, esos son los 9 tratados. Los que no les puse protocolo facultativo es porque los estados, la forma en que bueno, ya las mismas convenciones establecen los comités, los órganos que las van a vigilar, y los estados la forma en que van a adoptar o van a someterse a la competencia de esos órganos es a través de declaraciones. Y bueno, aquí nada más es otra forma de ver estos tratados que tienen primero, pues de la Declaración Universal surgen los 2 pactos, otros que regulan conductas específicas y otros que hablan sobre grupos específicos de población y que son grupos que se han considerado pues históricamente discriminados, marginados y demás, ¿no? Y bueno, ya les decía que estos órganos de tratado pues son comités internacionales y se conforman por personas expertas. Su función es vigilar el cumplimiento de estas obligaciones que están establecidas en los tratados. ¿Y cómo se conforman? Eso depende de cada tratado y cuando se discute y se acuerda o cuando se acuerda el protocolo facultativo. Entonces, en promedio, el comité con menos miembros es de 10 personas y el comité con más miembros es de 25 personas, pero hay de 18, depende mucho de cada uno de estos comités. Y las personas expertas que están en los comités tienen un periodo de 4 años en los que pueden estar en este comité, pero se puede renovar otros 4 años, ¿no? Entonces, para que sea una renovación escalonada, cada año, cada 2 años se renueva la mitad de cada comité, entonces vamos a tener la mitad del comité cada 2 años cambiándose. ¿Y cómo llegan las personas a ser parte de este comité? Son propuestas y elegidas por los estados. Ahí las organizaciones o la academia o demás, o las mismas personas no se pueden como candidatear a los comités, sino que los estados las proponen, ¿no? Entonces, por ejemplo, México hace unos años propuso a la doctora Leticia Bonifaz para ser parte del comité CEDAW y actualmente es una de las expertas que participa en el comité CEDAW, ¿no? Entonces, hay otras personas también de México que han sido parte de los diferentes comités por su experiencia y trayectoria, pues es que son propuestas para ser parte de estos órganos de tratado. Como les decía, cada tratado tiene su propio comité. Nada más hay una excepción. El Comité contra la Tortura se deriva de la Convención contra la Tortura, contra la CAT, que aquí está en 1, 2, 3, 4 en el 5º lugar. Pero también, a pesar de que ya existía un comité contra la tortura, en 2002 se adopta el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que tiene una visión un poco más de prevención, y hay un nuevo órgano que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura, pero este subcomité pues se relaciona con el Comité contra la Tortura, ¿no? Entonces, por eso pueden ver que aquí en la lista, órganos de tratado, pues aunque son 9 tratados, tenemos 10, pero es porque en el caso del Comité contra la Tortura, pues se decidió adoptar este subcomité para la prevención de la tortura. Y bueno, ¿cuáles son las funciones? Creo que aquí es lo más importante para ustedes, para sus labores de incidencia, de litigio, es que tienen varias funciones. Los comités tienen funciones que son comunes a todos los comités y algunos tienen funciones específicas. Entonces, una de las funciones generales que tienen todos los comités es recibir y examinar los informes periódicos de los estados. Estos informes se refieren a cómo se están cumpliendo los tratados una vez que se adoptan, que los países se ratifican o se adhieren a estos tratados. Entonces, por ejemplo, los países que cuando se adopta el tratado y luego firman o ratifican el tratado internacional, se comprometen a dentro de un periodo de 1 o 2 años, dependiendo ahí de cada tratado, avisar al comité e informar cómo se están cumpliendo estas obligaciones, ¿no? Entonces, arriba en medio dice el Estado presenta su informe. Entonces, una vez que el Estado presenta su informe, el comité analiza ese informe que
que presentó el Estado y puede hacer preguntas adicionales o puede solicitar información adicional a los estados para pues que aclaren o para que den información que tal vez no necesariamente dieron en ese informe, ¿no? Entonces, el Estado vuelve a presentar sus respuestas a esa lista de cuestiones y una vez que ya se da esa respuesta, hay una cosa que es el diálogo constructivo entre el comité y el Estado en el periodo de sesiones del comité. Entonces, esta es una sesión que se celebra dependiendo cada 4 años, cada 5 años, en donde el comité, pues ya con el informe que recibió, con las respuestas del Estado, pero también con la información que presentan organizaciones de la sociedad civil, instituciones de derechos humanos, academia y demás, se hace este diálogo constructivo. Entonces, una vez que se lleva a cabo este diálogo constructivo, el comité emite observaciones finales sobre el informe e incluye recomendaciones que debe cumplir los estados. Entonces, una vez que se emite ese informe de observaciones finales, se le da seguimiento a cómo se aplica y vuelve a iniciar el procedimiento. Dime. ¿Hola? ¿No? ¿No era pregunta? Bueno. Entonces, aquí, ¿en qué momento se puede participar como organizaciones de la sociedad civil, como clínicas, como academia? Una vez que se hace el llamado, una vez que el comité publica la lista de cuestiones, o bien cuando el Estado presenta sus respuestas a la lista de cuestiones. Entonces, eso en las páginas de cada comité, hay una página que también les puedo compartir, donde están como todos los comités, y en eso se puede estar viendo cada cuándo van a tener exámenes los estados. Entonces, por ejemplo, este año México fue examinado por el Comité contra la Discriminación Racial. Entonces, varias organizaciones presentaron pues alguna información respecto a cómo el Estado está cumpliendo con sus obligaciones derivados de la convención, y con eso es que el comité amplió la lista de cuestiones, tuvo el diálogo y ya tenemos actualmente unas observaciones finales sobre donde hay pues muchísimos temas que son todavía de preocupación del comité y pues que recomienda al Estado qué acciones y qué medidas tomar en cuenta para cumplir con esta Convención contra la Discriminación Racial. Y por ejemplo, ahí les doy el tip, ahí el comité habla sobre temas de migración, de perfilamiento racial en el tema de migración, el tema de detención migratoria. Entonces es un informe y bueno, estas observaciones finales pueden servir pues para cualquier acción de incidencia que también ustedes como clínicas o como organizaciones pues quieran utilizar esas observaciones finales y las recomendaciones que hace el comité. Y luego, otras de las funciones principales y que creo que también puede ser muy útil para ustedes son las denuncias individuales o las comunicaciones que se hacen a los comités. Los comités pueden recibir estas denuncias cuando se considera que se han violado los derechos de una persona o de un grupo de personas. Entonces, todos los comités tienen esta función, menos el Comité sobre Trabajadores Migratorios. ¿Por qué? Porque cuando se firma esa convención se establece que tiene que haber 10 declaraciones de los países para que pueda el comité tener competencia para recibir denuncias individuales, pero en este caso pues hay como al parecer 8 declaraciones nada más de los países que han aceptado la competencia, entonces pues es el único comité que no puede recibir hasta ahorita denuncias. Una vez que ya haya las 10 declaraciones, pues ya podremos acudir a este comité. Entonces, como les decía, para que los comités conozcan de estas denuncias individuales y comunicaciones, pueden ser a través de declaraciones, que en este caso es la Convención por Discriminación Racial, contra la tortura, trabajadores migratorios y desaparición forzada. Los estados simplemente hacen una declaración que se deposita ante la Asamblea General y ya con eso pues se acepta la competencia. Y en los otros casos, en los restantes, hay protocolos facultativos que se establece cuál va a ser el funcionamiento del comité y los cuales pues tienen que firmar
ratificar o adherirse los estados para que pueda conocer estos comités sobre estas denuncias individuales y comunicaciones. Entonces, estas denuncias individuales y comunicaciones pues tienen un procedimiento de 2 momentos. Primero, la admisibilidad. Una vez que se envía una denuncia individual o comunicación, lo primero que tiene que hacer el comité es analizar si se cumplen los requisitos de forma para acudir a estos comités, que estos requisitos pues hablan de que se hayan agotado los recursos internos, que no haya algún otro caso, bueno, que no se haya presentado por los mismos hechos y por las mismas personas otra comunicación a otro comité o a otro órgano regional de derechos humanos, en este caso al sistema interamericano. Y una vez que se analiza la admisibilidad, se pasa a estudiar el fondo del asunto, que son los méritos, en los cuales los comités analizan los derechos que fueron violados, las respuestas que tuvo el Estado durante todo el procedimiento y emite recomendaciones. Entonces, aquí pues a diferencia del sistema interamericano, pues no son vinculantes para los estados, pero pues la mayoría de los estados trata de cumplir con esas recomendaciones de estos comités derivados de las denuncias individuales y comunicaciones. Otra de las funciones que tienen estos órganos de tratados es que pueden hacer visitas a países, pero estas visitas a países solo están limitadas al Subcomité para la Prevención de la Tortura, que de hecho viene a México el siguiente año, y el Comité contra la Desaparición Forzada, que este comité vino en visita oficial a México en 2021 y esta es una de las fotos que se tuvo de las reuniones con sociedad civil. Y estas visitas a países, el objetivo que tienen es que cuando los comités, bueno, en este caso el Comité contra la Desaparición Forzada y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, reciban denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos de las personas, pueden venir a llevar a cabo una investigación. Los estados a los que visitan tienen que otorgar el consentimiento para que visiten, con todo y que hayan aceptado la competencia del comité, sí tiene que haber un consentimiento de los estados para que acudan al estado, realicen esa visita, y en estas visitas se hacen reuniones con sociedad civil, con gobierno, con instituciones de derechos humanos, con academia, o sea, con todos los actores. Estas visitas duran entre 1 y 2 semanas, y una vez que acaba la visita, estos comités pueden, bueno, más bien emiten un informe de la visita al país en donde establecen pues los hallazgos que tuvieron, un poco el resumen de todo lo que vieron, si visitaron, no sé, o sea, cárceles, si visitaron algún albergue, o sea, dependiendo del mandato y de lo que vengan a investigar al país, pues emiten como estos hallazgos y emiten recomendaciones. Entonces, también las recomendaciones de esos informes de las visitas a país, pues pueden ser importantes para cuando ustedes pues tengan labores de incidencia, labores de litigio. Entonces, siempre es como muy importante conocer cuáles son pues estas visitas a los países, ¿no? Y, por ejemplo, del Comité contra la Desaparición Forzada, México fue el primer país que visitaron. Entonces, es también como el gobierno estuvo presumiendo que recibió al comité, entonces, pues sí, fue una visita como muy sonada, y de hecho un poquito más adelante también les dejé el link de la visita. Y bueno, también otros comités tienen otra función que son investigaciones. Y esto se parece un poco a las visitas porque también es cuando reciben información confiable acerca de violaciones graves o sistemáticas de un Estado por parte de los derechos establecidos en un tratado. Entonces, al igual que las visitas a país, para que se puedan hacer las investigaciones, tiene que aceptarse la competencia para llevar a cabo estas investigaciones. Y a diferencia de la visita a país, en donde es pública, se emite un informe final público, y como la que fue del CED de hace 3 años, pues se tomaban fotos, las organizaciones decían que se habían reunido con el CED, el gobierno igual, las investigaciones se hacen de forma confidencial. La pequeña diferencia es que cuando se emite el informe final, primero se transmite al Estado. Muchos de los comités deciden publicar este informe final después de un tiempo, después de 3 meses o 6 meses. Entonces, por ejemplo, aquí hay 5 comités que hacen este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabemos que en México hay un tema generalizado de violencia de género, pues se podría acudir ante el comité CEDAW, pedir que se haga investigación, pero pues
tendría que el Estado mexicano pues aceptar que se lleve a cabo esa investigación, se debe llevar a cabo todo el proceso y estos procesos suelen ser un poquito más largos, estos procesos sí pueden durar en 1 año o 2 años, en lo que se hace la investigación, se hacen entrevistas, se puede hacer también la visita al país, nada más que esta visita al país es confidencial y ya después se publican los informes, ¿no? Entonces, esa es como una de las funciones que también tienen estos comités. Y otra también que tienen todos los comités, nada más aquí lo único que cambia es el nombre, se les llama observaciones generales, a excepción del comité en contra de de la discriminación contra las mujeres y la discriminación racial, donde se llaman recomendaciones generales. Son documentos en donde, ¿qué hace el comité? Interpreta sobre las disposiciones de las convenciones. Es decir, si por ejemplo no hay claridad sobre qué implica, no sé, una obligación de no discriminación e igualdad que está establecida en el Comité contra la Discriminación Racial, se pueden emitir estas recomendaciones, observaciones generales, donde vayan interpretando pues cuál es el contenido de esas obligaciones o de esos derechos. Y también lo que hacen es que pueden orientar acerca de estas obligaciones generales de los estados parte, porque muchas veces los estados dicen, bueno, pues nada más me establece una obligación muy genérica, entonces los comités lo que hacen es orientar sobre las obligaciones generales y en otros casos también estas recomendaciones o observaciones generales, muchos se enfocan en temas transversales que pueden ser más amplios, pero que se relacionan con las disposiciones del tratado o bien sobre temas o problemáticas actuales. Entonces, por ejemplo, ahorita el Comité contra la Discriminación Racial, en conjunto con el Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, van a emitir una observación general sobre xenofobia en el contexto de la migración, ¿no? Entonces, pues ese puede ser después una observación general, algún insumo que pueda servir después también para, pues, exigir al Estado cumplir con estas obligaciones y, pues, de manera específica se establece cuáles deberían ser las obligaciones respecto pues a esta xenofobia que se está viviendo en México y en muchos otros países, ¿no? Y aquí también algo que donde se puede hacer incidencia es que los comités cuando van a elaborar este tipo de observaciones o recomendaciones generales hacen consultas amplias. Primero emiten como una nota conceptual donde establecen como las líneas generales de los temas que se van a tratar en estas observaciones generales, lo publican en sus páginas y se abre como un periodo de participación en el que organizaciones, igual instituciones de derechos humanos, clínicas, academia y demás, pueden dar insumos para fortalecer esas observaciones o que digan cuáles son las obligaciones o qué es lo que se debe reconocer en esas observaciones generales. Y en otros casos también se hacen, por ejemplo, consultas regionales, ya sea virtuales, ya sea presenciales, con pues personas titulares de derechos, ¿no? Entonces recuerdo mucho que también en 2022, cuando el Comité CEDAW iba a emitir la Recomendación General 39 sobre derechos de las niñas y mujeres indígenas, se hicieron algunas consultas y la consulta sobre todo el continente americano fue aquí en México, ¿no? Entonces, mujeres indígenas de toda la región se juntaron en México y pues le externaron al comité qué se debería incluir en esta recomendación general, ¿no? Y ya después esa recomendación general fue adoptada y pues ya tenemos una recomendación general que pueden consultar en la página de internet y aquí también les puse como el link de donde pueden consultar pues todas estas recomendaciones y observaciones generales. Y otras funciones como más específicas que tienen estos comités son, por un lado, el Comité contra la Desaparición Forzada tiene las acciones urgentes, que ahorita voy a hablar un poquito más de ellas, más adelante cuando hable del comité, y el Comité contra la Discriminación Racial tiene las alertas tempranas. En este caso, las alertas tempranas mucho lo que tratan de hacer es que cuando existe el riesgo de que antes de que se genere una violación sistemática o antes de que haya pues un contexto más general de discriminación racial, pero haya como indicios de que puede darse, llegar a ese tipo de situación y que puedan tomarse algunas medidas para prevenir, el comité puede emitir estas alertas tempranas pues solicitándole al Estado parte de la convención, pues que tome acciones específicas y pues tiene que avisarle al comité qué acciones específicas está tomando para evitar que pues la violación o la situación
llegue a lo que pues no queremos que llegue, ¿no? Entonces, en otros casos también estos comités, cuando pues reciben información y derivado de sus labores, se pueden señalar cuestiones a la Asamblea General, que tal vez la Asamblea General pues tenga que adoptar una resolución o tomar como nota sobre alguna cuestión de preocupación sobre los derechos que ven estos comités. Y también en muchos de los casos de estos comités se pueden recibir denuncias entre estados. Eso es una función que se tiene, más no necesariamente que se utiliza mucho. Entonces, tortura, desaparición, discriminación racial, derechos económicos, sociales y culturales, derechos del niño, trabajadores migratorios y civiles y políticos pueden recibir estas denuncias entre estados. El que no, ¿cuál sería? Bueno, el de personas con discapacidad nada más. Creo que no es el único que no puede recibir denuncias entre estados. Y bueno, ya pasando un poquito al Comité de Derechos Humanos, ya les mencionaba que este comité supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es uno de los comités que tiene 18 personas expertas. Entonces, la conformación general de estos comités es que primero se nombra una persona presidenta. Hay también vicepresidentes que también depende, en este caso, si no mal recuerdo, tienen 3 vicepresidentes. Además de ellos, tienen un relator, se escoge dentro de los diferentes miembros del comité un relator. ¿Para qué? Para escribir su informe anual, porque el comité tiene que presentar tanto al Consejo de Derechos Humanos, que es quien pues vela por los derechos humanos, pero también hacia la Asamblea General, que es quien crea estos comités por parte de los tratados, pues informar anualmente cuáles son las actividades que lleva a cabo y pues para eso se establece un relator. Pero también hay relatores especiales para el tema de las nuevas comunicaciones que reciben derivado del procedimiento de las denuncias individuales, para el seguimiento de los dictámenes que emite por los procedimientos de investigación o por el tema de, pues de estos procedimientos de comunicaciones. Hay otro relator sobre el seguimiento a las observaciones finales, de cuando se hacen como las observaciones finales del cumplimiento del tratado. Y también sobre represalias. Es muy interesante este tema porque muchas veces cuando las organizaciones, personas defensoras y demás acuden a estos comités y hacen denuncias sobre esta situación, pues muchas veces también son objeto de represalias por cooperar con Naciones Unidas y en específico con el comité. Entonces también en caso de que alguna organización, alguna persona defensora tenga represalias por esta cooperación, pues se puede avisar al comité y el comité pues también puede hacer informes y puede solicitar a los estados que dé información sobre por qué estas personas, estas organizaciones están sufriendo represalias por cooperar con Naciones Unidas, ¿no? Entonces, este es uno de los comités que tienen estos relatores. En el caso de este comité, por ser uno de los primeros, dentro del primer año que se adopta, firma, ratifica o adhiere un estado a este tratado, tiene que presentar el informe sobre cómo está cumpliendo con las obligaciones derivadas del pacto. Pero después, el proceso, el que estaba ahorita en el circulito que les explicaba, se lleva a cabo cada 8 años, es decir, cada 8 años, después de ese primer informe, cada 8 años se tiene que presentar otro informe sobre el cumplimiento de estas obligaciones. No son informes que se presenten tan cercano, entonces es como uno de los que tiene periodos como más largos. Y bueno, como ya les mencionaba, este es uno de los comités que tiene facultad para denuncias entre estados, para las denuncias individuales, pero también para observaciones generales. Este comité sesiona 3 veces al año en Ginebra, es de los que más sesiona. Y también cuando una persona presenta una denuncia individual o una comunicación, se puede dictar medidas provisionales. Es uno de los pocos comités que tiene esta facultad, es decir, cuando exista probabilidad de un riesgo o de una violación a los derechos irreparable, se pueden dictar medidas provisionales. Y como les decía, también en casos de represalias por cooperar con Naciones Unidas, también se pueden dictar medidas de protección para evitar esas represalias. Entonces, como este es el primero de los comités a los que pues se podrían acudir una vez que
que se agoten los recursos internos, ya sea para denuncias individuales o para participar cuando se emitan observaciones generales o bien cuando se examine a México. Sí no me acuerdo cuándo le toque examen a México, pero ya no de tardar mucho, si no mal recuerdo. Y bueno, otro de los comités que también ya les mencionaba es el Comité contra la Desaparición Forzada, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Este comité empezó a funcionar desde 2011, a pesar de que en 2006 se firma y se adopta la convención. En 2012 es cuando empieza a tener sus trabajos el comité, y como verán, es de los comités que menos como acciones ha tenido, pero pues por la situación actual a nivel mundial, pues es que empieza a tener ahorita como cobrar bastante relevancia sus acciones. Este comité es de los más chicos, está conformado por 10 personas, también tiene presidente, 3 vicepresidentes, igual un relator para el informe anual. Por su facultad específica de las acciones urgentes, tiene un grupo de trabajo sobre acciones urgentes y además igual relatores especiales sobre comunicaciones, dictámenes, observaciones finales y represalias. Acá, para los informes de los estados, sí da un margen un poquito más amplio. Una vez que se adopta o ratifica o adhiere al tratado, se pueden presentar dentro de los primeros 2 años. Y ya después se dan informes de seguimiento. Aquí el tratado no establece un periodo de cada cuándo se tienen que presentar estos informes de seguimiento, pero la práctica es que lo que al parecer va a ser entre 2 y 4 años. Pero lo que también está, a diferencia de otros comités, lo que tiene este comité es que en cualquier momento el comité puede solicitar información adicional a los estados. Es decir, si empieza a recibir información o empieza a ver que se están, por ejemplo, llegando muchas solicitudes de acción urgente, puede solicitar información adicional y los estados, pues al aceptar al hacer la declaración en la que aceptan la competencia del comité, pues tienen que brindar esa información adicional. Y pues, es otro de los comités también que tiene función de denuncias interestatales, individuales, las observaciones generales, visitas a países, ya les decía que es de los pocos que tiene visita a país, y también remisión de información a la Asamblea General. Este comité solamente sesiona 2 veces al año en Ginebra, y lo que les mencionaba de estas acciones urgentes es este instrumento cuando hay un riesgo muy amplio de que una persona esté desaparecida y los estados no estén tomando acciones inmediatas para la búsqueda de las personas, o también cuando haya riesgo para sus familias o cuando haya riesgo de que las pruebas que demuestran dónde está la persona o quiénes son los perpetradores de la desaparición estén en riesgo de perderse. Entonces, el comité recibe, con base en el artículo 30 de la Convención, estas acciones urgentes. Entonces, seguramente han escuchado que muchas de las familias de las personas desaparecidas, pues solicitan estas acciones urgentes ante la inacción de las fiscalías, comisiones de búsqueda y demás a nivel nacional. Lo que sí es muy necesario como aclarar para estas acciones urgentes es que sí tiene que presentarse pues es un formato muy sencillo donde se pone como pues los datos generales de la persona desaparecida, qué acciones se han tomado, las denuncias que se han hecho, cuál ha sido la acción de los estados y pues información que puedan facilitar la localización de la persona, ¿no? Entonces, estas acciones urgentes se resuelven, más bien las recibe el comité y tienen un periodo de más o menos una semana para, pues, ver la información, corroborarla y después enviar una comunicación, que es como tal acción urgente al Estado, para que el Estado informe sobre cuáles son las acciones que se han tomado para buscar a la persona y encontrarla. Y aquí un dato curioso, que no sé si ustedes sepan, es que algunas organizaciones de la sociedad civil en México, pues estaban presentando las acciones urgentes, pero a pesar que las presentaban y el comité las enviaba, pues no les hacían caso. Decían, sí, gracias por tu acción urgente. Entonces, una de estas organizaciones lo que hace es que inicia un juicio de amparo para decir que las acciones urgentes son obligatorias para todas las autoridades del Estado de México.
Y entonces la Suprema Corte decide que las acciones urgentes sí son obligatorias y que tienen que llevarse a cabo todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización de las personas. Entonces, desde ese litigio, que no me acuerdo de qué año es, pues las acciones urgentes son obligatorias y desde ese momento pues es que se utilizan mucho más, al menos aquí en México. Y también uno de los datos que siempre da el comité es que México es de los países con más acciones urgentes por la situación actual de desaparición, ¿no? Entonces, un poquito esto es lo que hace el comité. Y algo que también me gustaría mencionar es que esta convención establece en su artículo 16 pues la prohibición de las devoluciones. Sobre todo pues muchas de ustedes o casi todas trabajan en temas de refugio y de asilo, pues el artículo 16 de la Convención contra la Desaparición Forzada establece que cuando pues exista este riesgo de que una persona sea desaparecida, pues no se puede expulsar, devolver, entregar o extraditar a una persona de otro estado, ¿no? Entonces aquí habla un poco de las obligaciones que tiene el Estado, es decir, pues que analice cuáles son esas razones, que haga un análisis individualizado de cuáles son esos riesgos que tiene esa persona, pues para evitar pues que regresen a un lugar donde hay violaciones graves, flagrantes o masivas de derechos humanos, ¿no? Entonces es muy interesante tal vez utilizar este artículo. Y bueno, acá les dejé unos links sobre el informe de la visita a México, porque como les decía, cuando se hizo esa visita, al finalizar la visita, se emitió este informe sobre la recomendación, los hallazgos y las recomendaciones. Y también este comité, como les decía, es de los que tiene como menos actividades o menos documentos, entonces hasta ahorita solo tiene una observación general, pero la observación general es sobre desapariciones forzadas en el contexto de la migración. Entonces, ahí también habla de estas obligaciones de no devoluciones en caliente, el tema de datos, de registro. Entonces, puede ser muy útil al momento de ustedes pensar sus acciones de incidencia y de litigio, ¿no? Y luego otro de los comités que creo que pues vale la pena mucho por el tipo de trabajo y por las poblaciones con las que ustedes trabajan es el Comité contra la Tortura, que ya les decía que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Este también está conformado por 10 personas. La obligación de los estados de presentar los informes es al año de la firma, ratificación o adhesión y después cada 4 años se presentan estos informes. Igual como les decía, tiene función de denuncia interestatal, individuales, investigaciones y observaciones generales. Y este también es uno de los comités que pueden emitir medidas provisionales de protección cuando haya un riesgo de tortura o trato cruel e inhumano. Y como ya les mencionaba, el protocolo facultativo crea el subcomité para la prevención de la tortura, que está muy enfocado en la prevención cuando ya existe un riesgo de que pues estén dando situaciones de tortura o malos tratos. Y este subcomité está conformado por 25 miembros. Entonces, el mandato específico de este subcomité es a visitar los lugares donde hay personas privadas de la libertad en los estados partes y también presta asistencia técnica a los estados para que puedan prevenir que las personas que están privadas de la libertad pues sean sujetas a tortura, otros tratos o penas crueles e inhumanos. Entonces también este protocolo facultativo lo que hace es que está la obligación de los estados para que creen mecanismos nacionales para prevenir la tortura. Entonces, en México, pues ya tenemos un mecanismo nacional para prevenir la tortura que está alojado dentro de la CNDH y estos mecanismos hacen visitas a estos centros de detención y también publican informes. Entonces, es la verdad, o sea, este mecanismo nacional de la CNDH es uno de los más activos. Y de hecho, antes de lo del incendio de Juárez, tenía algunos informes en donde decía que pues había riesgos de tortura, tratos crueles e inhumanos dentro de estaciones migratorias. Entonces, pues lo importante es saber que existe este mecanismo, está revisando los diferentes informes que emite y también se le puede solicitar estos mecanismos, a visitar algunos centros de donde están personas privadas de la libertad en los estados y también pues a fortalecer las capacidades de las organizaciones, pero también del Estado para prevenir la tortura, ¿no? Entonces, como es uno de los instrumentos muy valiosos que tiene esta convención y su protocolo. Y bueno, también la convención, como la contra la desaparición forzada, tiene un artículo específico que habla
que los estados no pueden expulsar, devolver o extraditar a la persona cuando haya riesgo de ser sometida a tortura, ¿no? Entonces aquí también hay una obligación específica relacionada con el principio de no devolución, que igual habla de pues cuáles son las obligaciones que tiene el Estado de hacer un análisis para pues ver si existe pues este cuadro persistente de violaciones manifiestas en el estado de la cual es la persona, ¿no? Y aquí, a diferencia del Comité contra la Desaparición Forzada, aquí sí el comité pues ha emitido bastantes observaciones generales y tiene una observación general específica que es la número 4, donde habla sobre la aplicación de este artículo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer un poco más sobre cuáles son las obligaciones específicas de las cuales hablar en relación con el no devolución en caso de que pueda existir tortura, pueden consultarla y pues de ahí utilizar algunos de los argumentos, alguna de las obligaciones para pues alguno de sus casos o si quieren hacer alguna incidencia, ¿no? Y acá, para ambos comités, bueno, para los tres, aquí nada más me faltó actualizar, es que los requisitos de admisibilidad están establecidos tanto en las convenciones como en el protocolo facultativo, ¿no? Y aunque ninguna de las convenciones o los protocolos hablan de cuánto es el término para presentar las comunicaciones individuales, se recomienda que se haga dentro del plazo del primer año donde se consumó la violación o en caso de que sea una violación continua, como es el caso de la desaparición forzada, pues se puede presentar en cualquier momento. Ya les decía que se tienen que cumplir ciertos requisitos de admisibilidad, que es el agotamiento de recursos internos. Siempre, siempre, siempre tiene que ustedes pues utilizar todos los mecanismos existentes a nivel nacional, ya sea temas penales, juicios de amparo y demás, todos los que existan. Pero hay una excepción. En algunos casos, cuando hay una dilación injustificada, se puede acudir ante estos comités sin que necesariamente se agoten esos recursos internos. La comunicación se debe hacer por escrito. Anteriormente se mandaba un correo electrónico, pero ahorita están como migrando a un sistema en donde pues ustedes pueden subir sus documentos, llenar ahí unos cuadritos como muy fácil, pues los hechos, las violaciones y demás. Siempre tiene que ir el nombre de la persona, es decir, no se puede hacer de forma anónima. Pues el Estado debe ser parte del protocolo o haber declarado que acepta la competencia del comité. Y la otra que les decía es que no debe estar bajo otro procedimiento internacional. Entonces, si ustedes mandan un caso ante el Comité contra la Discriminación Racial, pues no podrían acudir ante el Comité de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, ahí mucho se tiene como que ver cuál es el mejor, o cuál, de acuerdo a la violación de derechos humanos, pues cuál es el mejor comité para acudir. Y ya el procedimiento es que una vez que se recibe la comunicación, se puede solicitar tanto información adicional o aclaración a quien está presentando la denuncia. Una vez que ya se aclaran tal vez estas preguntas o aclaraciones, o si no hay, se le da vista al Estado, se le avisa al Estado que existe esta comunicación en su contra y el Estado tiene 6 meses para responder. Y solamente dentro de los primeros 2 meses se puede argumentar que no se cumplen con esos requisitos de admisibilidad. Una vez que el Estado responde, otra vez se le avisa a la persona denunciante qué fue lo que respondió el Estado, a lo cual tiene también derecho de volver a responder y ya después se adopta la decisión sobre si es admisible o no. Algo que también están intentando algunos comités es ya como hacer todo dentro de un mismo documento, o sea, ya no dividir entre admisibilidad y fondo, pero todavía vemos que en algunos casos sí lo siguen haciendo. Y ya una vez que pasa la parte de admisibilidad, se puede pedir, bueno, ahí les decía, se puede pedir que se analice junto o aparte, y ahí es cuando ya después se emite la decisión sobre si se violaron o no los derechos de las personas de acuerdo a la convención. Y ya después se les puede dar seguimiento a cómo se están cumpliendo estas observaciones, estas decisiones, pero generalmente pues son procesos largos en los que no necesariamente, les digo, los estados lo consideran como obligatorio, son más como recomendaciones, pero al menos México lo que sí tenía, o ahí un poco está dudoso él tiene, es que sí le da seguimiento a esas decisiones y se han creado como mecanismos a través de la Secretaría de Gobernación
para dar cumplimiento a las opiniones o a las decisiones que recibe de los comités. Y bueno, no sé si hasta aquí, como ya voy a pasar a otro tema de procedimientos especiales, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario o algo que haya quedado. Miren, es que no los veo. Nadie ha levantado la mano. Dicen que todo muy claro. Todo No muy sé si bien. alguien quiera comentar algo. Pueden levantar la mano, sí. Y porque voy a pasar a procedimientos especiales. Bueno, si no, me sigo con procedimientos especiales. Y bueno, acá les decía levantaron, perdón, Ah, Jimena, levantaron la mano. Aquí Luis Miguel, adelante. adelante, Luis Sí, Miguel. hola Jimena, mucho gusto. Oye, Hola. tengo esta duda nada más sobre si tendrás de casualidad, bueno, lo que me interesa saber es si de casualidad México es uno de los 8 países que ha aceptado la facultad del Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes para aceptar o para recibir denuncias. Comentabas que hay 8 países que solo lo han aceptado, pero bueno, no sé si tengas el dato de cuáles son esos 8 y si dentro de esos 8 es México, alguno de ellos. Mira, hasta donde yo recuerdo, sí, es de los que sí ha aceptado competencia, pero el problema es que como no están las 10 aceptaciones, las 10 declaraciones, pues todavía no entra en funciones. Entonces, hasta que entre, es que ya se podrían enviar comunicaciones al comité. Es la pequeña pregunta, pero te investigo bien y se los pongo, porque hasta donde yo me quedé, sí, era México de los pocos que había firmado. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y bueno, entonces me voy a seguir con procedimientos especiales. Que aquí, como ya les mencionaba, en el cuadrito donde están, pues, de dónde derivan estos procedimientos son creados por el Consejo de Derechos Humanos y se trata de personas expertas independientes que examinan situaciones de derechos humanos por derechos en específicos, por poblaciones en específico, pero también por país. Y estas personas expertas pues monitorean cómo se cumplen los estándares, pueden aconsejar rutas de fortalecimiento y también reportan públicamente. Como son creadas por el Consejo de Derechos Humanos, cada año tienen la obligación de hacer reportes anuales tanto al Consejo, pero también a la Asamblea General. Entonces, sus características es que pueden ser individuales o colectivos, ya sea de una persona experta, que son los que conocemos más comúnmente como relatores, relatoras o expertos independientes, o bien de 5 personas, que son los grupos de trabajo. Y hay, ya les decía, por temas, que ya sea por grupos en específicos, como por ejemplo de personas con discapacidad, de personas migrantes, de personas desplazadas internas, pero también por países. Entonces hay varios por países donde ha habido conflictos, por ejemplo, ahorita con lo de Palestina, bueno, ya desde hace varios años por todo lo de Palestina hay una relatora específica sobre Palestina. Otra característica de estos procedimientos especiales es que están limitados en el tiempo, es decir, pueden durar 4 años en su mandato, pero también se puede renovar este mandato. Son independientes, aunque el Consejo de Derechos Humanos los nombra, son independientes, no dependen como tal del Consejo, ni de Naciones Unidas, ni nada. Entonces, por eso es que los relatores, relatoras y grupos de trabajo, pues a veces los pronunciamientos que hacen y demás son un poco más fuertes o tal vez más directos, porque son independientes. O sea, se debe de entender que lo que ellos dicen no necesariamente es lo que dice Naciones Unidas, lo que dice el país del cual son miembros, y se rigen por un código de conducta. Entonces, ¿cómo se designan a nivel individual? Aunque pues, están los grupos de trabajo, pues se designan a nivel individual. Ahí se pueden proponer las candidaturas de todos lados. Pueden ser gobiernos, grupos de las regiones, organizaciones nacionales, internacionales, otros organismos de derechos humanos, e incluso las mismas personas se pueden proponer como candidatas para ser relator experto o parte de un grupo de trabajo. Y se tienen algunos requisitos técnicos. Primero, pues tienen que tener una formación académica o una experiencia para relativa al mandato al que están aplicando. Tienen que tener capacidad de comunicación en alguno de los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Deben de conocer pues los instrumentos, normas y principios de derechos humanos y también como los mandatos institucionales
deben ser reconocidos su competencia a nivel nacional, regional o internacional en materia de derechos humanos, y también tienen que tener cierta flexibilidad y disponibilidad para cumplir con las funciones de su mandato y responder a los requerimientos. ¿Y esto por qué se hace? Porque las personas relatoras o partes del grupo de trabajo no reciben una remuneración, es parte también de la independencia, no reciben una remuneración, y casi todas pues tienen sus trabajos en sus países, ya sea que sean académicos, que son parte de organizaciones de la sociedad civil. Lo único es que no pueden trabajar en el gobierno, y además pues tienen que llevar paralelamente sus trabajos de expertos, relatoras y demás, ¿no? Entonces, se requiere, dentro de los requisitos que se han puesto, es que estas personas relatoras o grupos de trabajo lleven a cabo al menos 2 visitas a países al año, y además que cada año vayan una vez a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos a pues presentar un informe de sus labores, y también pues estos informes temáticos cada año que publican, ¿no? Entonces, las relatorías o grupos de trabajo tienen funciones que son un poco parecidas a las de los comités, pero pues sí difieren algunas cosas. Primero es que también pueden recibir denuncias. Entonces, cualquier persona que crea o que sus derechos han sido violados, de acuerdo al mandato específico, pueden acudir ante estas relatorías, ¿no? Entonces, ya antes les ponía la foto del relator de los derechos de las personas migrantes. Entonces, si una persona migrante, sus derechos han sido violados, puede enviar una carta a este relator, o a varias relatorías, se puede enviar de una a todas, dependiendo del tipo de violación de derechos humanos, en donde pues argumente que su derecho está siendo violado, y una vez que lo reciba el relator o grupo de trabajo, pues transmite esas denuncias a los estados. Estas cartas que se hacen a los estados primero son confidenciales, y después de un periodo de 60 días ya son públicas. Se hace pública esta carta que envía el relator o grupo de trabajo al Estado. La que manda la persona denunciante a la relatoría no, sino simplemente cuando ya la relatoría o el grupo de trabajo emite esta carta, un poco habla sobre los hechos del caso, y lo que hace es que le pregunta a los estados qué acciones está tomando para impedir o para detener esas violaciones de derechos humanos que se argumentan. Estas denuncias se pueden hacer también vía un portal que hay, que también les puedo compartir, y se pueden enviar a una o a varias relatorías, ¿no? Porque sabemos que muchos de los derechos que se violan, pues no solamente pues atraviesan una de estas relatorías, sino que pueden ser a varias, y pues muchas veces sirve o es hasta estratégico que se envíen a varias relatorías. Aquí un poco, no es por desincentivar el uso de las relatorías, es que estos relatores funcionan para todo el mundo, los que son temáticos. Entonces, por ejemplo, el relator de pueblos indígenas pues va a recibir denuncias de pueblos indígenas de todo el mundo. Y estos relatores, como les digo, pues el tiempo que le dedican a la relatoría pues no es de tiempo completo, porque tienen otros trabajos, y además el secretariado en Ginebra pues nada más tiene una persona que les apoya desde el secretariado. Entonces, muchas veces, aunque se envíen estas comunicaciones, no necesariamente tienen respuesta o van a tener una carta de transmisión. Entonces, muchas veces también el reclamo que a veces nos hacen a nosotros como oficina aquí en México es que tampoco se dan respuesta a una vez que se hacen las denuncias. Se hace la denuncia en el portal, pero no se les da respuesta, no se les da aviso, o sea, como que no hay un procedimiento de seguimiento como tal, ¿no? Entonces, les digo, o sea, no es por desincentivar su uso, pero tiene estos contras de que no necesariamente es un proceso transparente, que no necesariamente es rápido, pero una vez que sí se hacen estas cartas de transmisión de denuncias, pues puede ayudar a que la situación o el caso en específico pues pueda tener como atención de parte del gobierno. Entonces, como una de las funciones que tienen estas relatorías, también se pueden hacer llamamientos urgentes en casos en los que pues ya, por ejemplo, se hizo una carta de transmisión, cuando hay una situación urgente. Entonces, algunos de los relatores y relatoras pues pueden hacer llamamientos urgentes. Y la otra son las visitas al terreno. Los relatores, relatoras, grupos de trabajo pueden venir de manera oficial a los países, también por invitación de ellos. México es uno de los países que tiene invitación abierta
a todos los relatores y grupos de trabajo. Es decir, si un relator quisiera, podría avisarle al Estado, pues quiero ir a tu país y pues voy a ir en unos meses, ¿no? Pero aunque está esta opción abierta, no necesariamente funciona así. Sí hace falta que haya una comunicación entre el Estado, entre la relatoría para ver pues cuáles son las mejores fechas, para que se puedan pues acordar cuáles van a ser las reuniones que se van a tener con autoridades, con instituciones de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil. Y una vez que se acuerdan estas visitas, los relatores o grupos de trabajo pueden venir a los países, igual pues llevan a cabo estas misiones en terreno, escogen algunos estados para ir dependiendo de la temática, y una vez que se termina la visita, se emite pues unas observaciones preliminares. Así entonces acaba la visita y luego se hace una conferencia de prensa en donde se dan como, bueno, mientras en estas 2 semanas tuvimos estos hallazgos, pero son preliminares. ¿Por qué? Porque después se tiene que redactar un informe completo de la visita oficial y una vez que se redacta el informe completo, después se somete a la consideración del Consejo de Derechos Humanos. Eso pasa normalmente como entre 8 meses y 1 año después de la visita al terreno, pero estos informes igual tienen información muy valiosa porque habla de pues cuáles fueron esos hallazgos y cuáles son las recomendaciones para pues cumplir con las obligaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, de las últimas visitas que hemos tenido relatorías a México, por ejemplo, el año pasado vino el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, en 2022 vino la relatora sobre desplazamiento interno forzado, en 2017 vino la relatora sobre pueblos indígenas, entonces pues tenemos muchos de estos informes que han hecho, pero también los relatores y grupos de trabajo pueden acudir a los países de forma no oficial. Pueden acudir a los países como con una, pues, obligaciones pues, más académicas, a eventos, a coloquios, a seminarios y demás, pero la diferencia es como no son visitas oficiales, pues no va a haber como reuniones con el Estado. Puede haber, pero normalmente no hay reuniones con el Estado y no se emite un informe final de la visita. Entonces, muchas veces ustedes pueden ver que los relatores o relatoras vienen a eventos, pero pues eso no quiere decir que sea una visita oficial, sino cuando es visita oficial sí hay todo un boletín de prensa, todo un proceso, la rueda de prensa, las observaciones preliminares y demás, y después el informe, ¿no? Entonces, pues están como estas 2 modalidades de las visitas a terreno. Y también pueden emitir recomendaciones y conclusiones cuando hay casos específicos, cuando hay una problemática, se pueden hacer recomendaciones específicas, ya sea a legislaciones, a decisiones judiciales y demás, ¿no? Pero eso es un poquito más difícil que hagan los relatores. Pero otra de las labores que sí hacen, sí o sí, son informes anuales temáticos. Entonces, como estos procedimientos especiales no están sujetos como a un tratado internacional específico, sino como a los diferentes estándares sobre algunos temas y demás, lo que hacen es que también conociendo la situación actual de los países o también de las problemáticas a las que se están enfrentando, pueden emitir informes anuales temáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desplazamiento interno, uno de los últimos es sobre tema de cambio climático, desastres naturales, ¿no? Entonces, porque pues es un tema que se está viendo en México y en otras partes de la región. Y también los procedimientos especiales pueden emitir otras comunicaciones, ya les decía, como opiniones, recomendaciones, asistencia técnica también a los estados. Entonces, pues eso varía mucho también como de la apertura de las personas que pues están a cargo del mandato. Y bueno, esa es como una foto de un informe. Y aquí un poco siempre me gusta decir que la sociedad civil puede tener como un rol muy importante ante estos procedimientos especiales porque les puede proporcionar también información de contexto y de los casos. Porque muchas veces cuando también reciben información sobre estas comunicaciones y denuncias, pues a veces necesitan como tener más contexto o cuando van a hacer alguna visita a los países también requieren de esta información. La sociedad civil también ha ayudado mucho a informar al público sobre esos mandatos, entonces pues es una de las cosas que también les invitamos a conocer estos mandatos y a seguir compartiendo. Los
organizaciones y demás también pueden solicitar visitas de estos procedimientos especiales. Entonces, por ejemplo, hay un relator sobre desechos tóxicos que muchas de las organizaciones han solicitado su visita en varias ocasiones, pero pues desafortunadamente no se ha logrado, pero sí se han abierto como diálogos con el Estado para tratar que se acepte la visita, ¿no? Y también pues, se pueden dar recomendaciones bueno, más bien, se pueden dar seguimiento a las recomendaciones de los informes de la visita al país, ¿no? Entonces, siempre es muy importante como que se tenga esta comunicación con los relatores, con los grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, esa foto que ahí se ve medio borrosa es de la visita del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del año pasado. Entonces, para presentar una queja o una denuncia individual, pues primero hay algunos requisitos, pues primero que no debe ser por temas políticos, se deben incluir cuestiones fácticas sobre las posibles violaciones de derechos humanos, de quién, dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué, como redactarlo de forma muy sucinta, sin que se incluya algún lenguaje que sea insultante o abusivo. No se puede nada más decir como de, yo me enteré por el periódico que pues los migrantes allá en Tapachula sus derechos están siendo violados. No, o sea, se tiene que tener información verídica, se tiene que también buscar que sean las mismas víctimas de las violaciones quienes presenten estas denuncias o quienes tengan algún conocimiento directo y fidedigno de dichas violaciones para corroborar que la información sea clara. Y para eso, por ejemplo, si las organizaciones o las clínicas van a presentar denuncias, en algún momento, ya sea después o cuando se presente la denuncia, se tiene que presentar que la persona víctima de violaciones de derechos humanos otorgó su consentimiento para pues recibir o para enviar esa comunicación. Eso les digo que siempre traten de ser como bien claros, sucintos, no poner como el contexto de, en 1800 en México, no, o sea, así como tratar de que sea un objetivo claro. Y les decía que aquí hay una plataforma en la que se puede enviar y se envía y nada más no les van a recibir acoso de recibo ni nada, pero se puede enviar a una o varias relatorías o grupos de trabajo, dependiendo de la violación, y esos son como pues algunos de los requisitos. Y ya de forma específica, un poco sí me gustaría hablar del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad muy, muy específica. Y es que, bueno, el grupo de trabajo se conforma por 5 personas que son expertas y normalmente estos grupos de personas expertas se escoge a una persona por región. Entonces aquí en la foto, por ejemplo, Gana, estos fueron los 3 expertos que vinieron a México, Gana que viene de Europa, Matthew de Nueva Zelanda y Miriam de Ecuador. Entonces como que se trata de hacer como una distribución geográfica para que haya representación de todos los continentes. Y como les decía, tiene una particularidad en el tema de las comunicaciones de casos individuales, y es que emiten opiniones sobre cuándo una detención fue arbitraria. O sea, no solamente se mandan comunicaciones a los estados cuando hay una denuncia, sino que ellos sí emiten opiniones sobre si una detención fue arbitraria. Entonces, lo que hacen esas opiniones es que recomienda al estado parte para que adopte medidas apropiadas generalmente se limitan mucho a que la persona sea liberada, pero también se pueden solicitar reparaciones y garantías de no repetición en estas opiniones. Y bueno, el grupo de trabajo, como no dependen de un tratado o de algo así, lo que se ha hecho es que han hecho una interpretación de cuándo una detención es arbitraria. Entonces, han establecido estas 5 categorías de cuándo la detención es arbitraria. Entonces, por ejemplo, la primera es cuando no hay base legal alguna para justificar la privación de la libertad. O sea, cuando alguien va caminando y lo detienen y no estaba haciendo nada, así, tal cual, ¿no? Entonces, esa sería como la categoría 1. Ya en la categoría 3 en la 2, habla de casos específicos de cuándo se están ejerciendo derechos y libertades proclamados en diferentes artículos. Entonces, aquí puse en negrito el 13 porque de la Declaración Universal habla sobre el libre tránsito, por ejemplo, y también hablan de artículos específicos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está transitando de un país a otro y se están cumpliendo con los requisitos, pues se puede argumentar que es una detención arbitraria con base en la categoría 2 de lo que ha establecido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Hay una tercera categoría cuando habla que puede ser muy grave, o sea, cuando la inobservancia de estas normas internacionales, tanto la declaración y otros instrumentos, es de una gravedad que puede que la privación sea arbitraria. Aquí pienso, por ejemplo, cuando, no sé, el tema de la prisión preventiva oficiosa o algunos temas donde la persona es aislada y no se le garantizó ningún tipo de garantía de debido proceso y demás, pues podría argumentarse categoría 3. La categoría 4 habla específicamente de los solicitantes de asilo, migrantes y refugiados cuando están detenidas de forma administrativa prolongada y no hay posibilidad de recurso administrativo o judicial. Entonces aquí es como, está muy clara para ustedes que trabajan con este tipo de población. Pero también en la categoría 5 habla cuando la privación de la libertad parte de razones de discriminación, basada en categorías como nacimiento, origen nacional, étnico, social y demás. Entonces, cuando ustedes tal vez conozcan de un caso de una persona que fue detenida arbitrariamente, se puede enviar una comunicación al grupo de trabajo, pues diciendo que fue arbitraria por alguna de estas razones, ¿no? Entonces siempre es como importante tener a la mano como estas razones y el grupo de trabajo puede emitir estas recomendaciones, opiniones y demás, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, es uno de los países que tiene bastantes opiniones y en las que pues se ha ordenado la libertad de las personas. Muchas, más bien recientemente, ya no se hace caso como antes se hacía para pues poner libertad a las personas, pero sí hay casos, por ejemplo, en Chiapas, donde si las opiniones del grupo de trabajo han sido básicas o han sido como fundamentales para que dentro de un proceso penal o de un proceso de amparo, la persona sea puesta en libertad, ¿no? Entonces, y así como le hicieron algunas de las, de las organizaciones en el caso de las acciones urgentes y su obligatoriedad hicieran vinculantes para el Estado mexicano, no. También algunas personas llevaron el caso a tribunales vía amparo y un tribunal colegiado de circuito determinó que las opiniones de los grupos de trabajo, del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias también son obligatorias, ¿no? Pero pues ahí, como a diferencia de las acciones urgentes, ha sido como más difícil que el Estado mexicano y los diferentes niveles de gobierno pues tomen en cuenta esto y tomen si son obligatorias como determinó este tribunal colegiado, ¿no? Pero bueno, existe esto y pues puede ayudar como alguno de los litigios donde conocemos casos de privación arbitraria de la libertad. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, porque ya viendo la hora, vamos a pasar a una pequeña actividad. Esta en persona es como más dinámica, pero pues ahorita creo que podemos hacerla como con todas aquí, quien quiera participar y quien quiera dar su opinión. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. ¿No? Nadie ha levantado la mano. No, nadie la ha levantado. Bueno, ahorita sí necesito que me vayan a participar porque quiero ver qué tan claro les quedó lo que les expliqué. Entonces, acá les puse un caso que seguramente se enfrentan mucho a este tipo de casos, de que les contacta la familia de una mujer que salió de Nicaragua por continuas amenazas que recibía. La mujer recibía amenazas de todo tipo, sale de Nicaragua y la siguiente información que ustedes tienen es que es detenida por el Instituto Nacional de Migración cuando iba en Tapachula. A su cita iba a la Comar, iba muy tranquila y la detienen. Y no han tenido contacto con ella desde hace 8 días. ¿Cuál de estos mecanismos internacionales utilizarían o argumentarían para dar una asesoría para localizar a la persona que está detenida en una estación migratoria? Entonces, ese es como las preguntas, el caso hipotético. Sé que está muy básico, pero ¿cómo ven? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué? ¿Se irían a algún comité, a un procedimiento especial? ¿Qué argumentarían? Entonces, Alejandro, veo que tienes la mano levantada. Adelante. Hola, no sé si me perdí por ahí, pero creo que se tienen que agotar primero los recursos internos, ¿no? Previo a algún mecanismo internacional. Ese podría ser uno, pero acuérdense, por ejemplo,
en México no tenemos un registro de personas detenidas en estaciones migratorias. Y si no han tenido contacto con ella en 8 días, tal vez no irse a un procedimiento ante comités como tal, a una denuncia individual. Pero, por ejemplo, esta facultad específica que tiene el Comité contra la Desaparición Forzada, ¿no creerían que sería una buena vía? ¿No le suena? Bueno, otra vez, si no me van a, por los requisitos de procedibilidad, ¿no? O de admisibilidad, si no me van a decir, oye, ya agotaste, o por ejemplo, lo que hemos hecho desde acá, un poco desde Villahermosa, en ese tipo de casos, pues no, en los juicios de amparo ha sido el mecanismo como idóneo por este lado, pero creo que si estamos hablando de temas o mecanismos internacionales, quizás el de desaparición forzada de personas podría ser como el idóneo por el tema de que está ante una autoridad, ¿no? Ante una autoridad, y sobre todo cuando existe esta parte de que, bueno, sucede que el instituto niega a las personas, ¿no? Cuando se están a su disposición. Entonces creo que por ahí sí podría estar configurando la desaparición de una persona. Sí, porque si la última vez que vieron a esta persona fue detenida por el instituto, no hay información dónde está ni nada, se puede hacer tal vez una denuncia ante la fiscalía, y si la fiscalía o se hace un amparo buscador y en el amparo buscador pues tampoco sabemos dónde está la persona, se podría buscar la acción urgente, porque para la acción urgente no requieren haber agotado los recursos como tal, sino tal vez presentado la denuncia nada más. Entonces, por ejemplo, puede ser cuando son casos de desaparición tal vez muy inmediata, o sea, se puede presentar casi al día siguiente la desaparición y que vemos que la fiscalía tal vez no está emitiendo la ficha de búsqueda o tal vez no está haciendo los oficios y demás, pero también se puede hacer con casos de desapariciones ya más prolongadas. Entonces, por ejemplo, desde la oficina dimos también asesoría a los comités de Honduras, porque pues habían estado con las fiscalías y demás aquí en Tamaulipas y no se les había dado pues información sobre sus familiares desaparecidos, y dijeron, bueno, vámonos a las acciones urgentes, y gracias a las acciones urgentes ahorita ya se están haciendo acciones de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser algo así tan inmediato, pero también puede ser para casos de desaparición más amplias, y en su trabajo se encuentran como con casos de desaparición más amplia. Entonces ahí había visto que alguien había levantado la mano y la bajó. No sé si alguna otra idea. Tal vez ahorita que ya tenemos la detención de 36 horas, no necesariamente pues tengamos tanto tiempo para agotar o para hacer este tipo de acciones, pero también nos hemos enfrentado, por ejemplo, cuando son casos en los que las personas son detenidas con alguna persona traficante y demás, las dejan en la estación migratoria más de las 36 horas. Entonces puede ser también uno de los casos en los que se pueden hacer alguna acción ante el grupo de trabajo y demás, ¿no? Entonces, esa también es una idea. Pablo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Fíjate que acá, bueno, no sé, acá nos ha funcionado mucho la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Cuando nos llega algún caso de alguna persona, o sea, de personas que se sabe que la ha retenido, o la última ocasión que supieron de ellos fue que los agarró migración, se le da la información al familiar para que haga la solicitud o la petición hacia la comisión, y nos ha funcionado muy bien. Siempre cuando sí los tienen ellos, siempre contesta la comisión, perdón, el Instituto Nacional, de que sí estuvieron con ellos y ya dan razón de eso. Por lo menos aquí en Tabasco así nos ha pasado. Eso es muy bueno, porque en muchos otros estados no necesariamente el instituto contesta, y también como que ha cambiado un poco también la visión del instituto de no cooperar a cooperar. Entonces esa es una buena práctica, pero por ejemplo, en caso de que no veamos que que se hace la denuncia, la comisión manda los oficios, y si el instituto no contesta, pues tal vez acudir a una acción urgente podría ser como alguna
una vía para pues tratar de presionar, ¿no? Entonces se las dejo por ahí. Nora, adelante. Sí, yo nada más, a lo mejor como un poco comentar respecto a lo que estabas diciendo anteriormente sobre las desapariciones y, bueno, las detenciones en este contexto de 36 horas y cómo también creo que en distintos espacios se ha hablado como de encuadrarlas también como desapariciones de corta duración, ¿no? También como lo que está pasando esto en traslado a otro punto del país y cómo se pierde el contacto completamente de las personas y justo el hecho de que no existen registros. Y preguntarte o escucharte como si ves que sí encuadra de manera como muy adecuada a los criterios que se enmarcan, si podemos hablar de desapariciones de corta duración bajo los criterios y si hay algún reto en particular o como alguna consideración en la argumentación que se debería hacer, ¿no? Al momento de a lo mejor enmarcarlo de esa forma. No, sí sean configuradas como de corta duración, o sea, eso es lo que sí ha dicho el comité. Y hay unas directrices que tiene el comité, que esas se las voy a poner, lo voy a anotar, sobre cómo deberían hacerse las búsquedas cuando las personas son desaparecidas y sobre todo cuando están en custodia de autoridades estatales, cuando no es por privado, sino tal cual la definición de desaparición forzada. Entonces, ahí un poco creo que la argumentación tendría que ir como muy a lo que dice la convención de qué es la desaparición y cuándo se constituye, porque la convención no habla de temporalidad, simplemente habla de que la persona se fue vista y después ya no está, o sea, ya su paradero se desconoce, entonces solamente como si dejar muy claro como esta autoridad está bajo su custodia, fue a alguna cita, la encontraron o la habló con un familiar y le dijo que estaba ante tal autoridad, y con eso es suficiente. Nada más lo que sí es que sí, eso es como, siempre lo repito, es que sí debe de haber una denuncia o algún tipo de acción a nivel nacional siempre, siempre, aunque se presente el mismo día ante la fiscalía, ese mismo día también se puede presentar la acción urgente. O sea, eso sí, yo sí se lo recomendaría hacer como luego, y no dejar que pase tanto tiempo, porque tal vez ustedes la presentan el mismo día, la fiscalía tal vez empieza a hacer acciones o tal vez no, y mientras el comité va analizando por acá y envía la comunicación una semana después, entonces puede ser como un buen tiempo en lo que por acá la fiscalía medio hace algo, por acá el comité decide, se emite la acción urgente y se manda la acción urgente al Estado. Entonces puede ser como una buena forma de ir adelantando como pues que haya esta presión internacional. Y en caso de que, por ejemplo, la persona sea localizada, pues se suspende la acción urgente como tal, pero el comité puede solicitar al Estado información sobre cómo estaba, por qué no había información, y también pues podría incluso empezarse tal vez un caso ya no con base en el artículo 30, que es de las acciones urgentes, sino ya después tal vez un caso ya de fondo del artículo 31, de que hubo una desaparición en corto plazo y que pues lo que se busca yendo al comité ya una vez que se agotaron los recursos internos es decir, pues reparen el daño y como declarar que sí se hubo esa desaparición, ¿no? Entonces como que se puede pensar como a corto plazo en el momento para encontrar a la persona, pero también eventualmente, en caso de que sea localizada o no, pues buscar que haya un pronunciamiento tal vez de fondo también. Entonces yo pensaría como irme por ahí. Sí, muchísimas gracias. No de nada. ¿Alguien más por acá? ¿Alguna duda, comentario? No. ¿No? Bueno, yo, por ejemplo, lo que también se puede hacer serían como estos llamamientos urgentes a los procedimientos especiales, porque pues como esos no exigen que haya un agotamiento de recursos y demás, se puede mandar la comunicación, aunque no necesariamente les digo, el efecto puede hacer que haya un llamamiento urgente, pero ahí también, y ahí es como reiterar o más bien dar el ofrecimiento de la oficina. Nosotros, como les decía, nuestra oficina en Ginebra es Secretaría Técnica. Nosotros como oficina del país, muchas veces de los comités o de los procedimientos especiales, una vez que reciben denuncias o reciben comunicaciones, nos piden información a nosotras como oficina de país, si conocemos los casos, si conocemos a la organización, si conocemos a la clínica, y muchas veces que ustedes también nos compartan la información y que también nosotros estemos enterados, aunque nuestro mandato es como muy limitado acá en México, nos ayuda que en caso de que mis colegas de Ginebra nos pidan información, nosotros como decir, si sabemos de este caso, ya hablamos con la clínica y nos dijeron de esto.
Entonces siempre como pues decirles que desde la oficina, o sea, con todo y que somos un equipo chiquito, con un mandato muy limitado, pues siempre es muy bueno como que nos compartan información sobre los casos, los temas que están trabajando, y en caso de que los quieran llevar al comités o a procedimientos especiales, que también nosotras podamos tal vez hacerles preguntas más en confianza, o tal vez podamos dar información o que nos actualicen información, porque también lo que pasa es que muchas veces se envía información de hace un año y un año después apenas el comité está viendo el fondo, la admisibilidad y nos hacen preguntas y nosotros como de, híjole, no sé si esa información sea la más actualizada y ya les podríamos nosotros como brindar información o decir como de, no, en esto ya pasó esto, hubo una decisión judicial o no sé, o sea, o cambió la situación o dar más información de contexto. Entonces siempre como la oficina siempre estamos como pues muy dispuestas a escucharles y a también poder ser ese contacto y ese puente con nuestras oficinas en Ginebra y también, o sea, cualquier duda que puedan tener al momento de que se enfrentan al sistema, a ver cómo argumentar, a ver cómo se pueden presentar estos argumentos, pues también véanos como aliados. Obviamente, pues no podemos como escribir nosotros la comunicación o nada, pero sí podemos como decirles como de, no, esto está muy largo, aquí no. Entonces, como también un tip como muy práctico es que cuando ustedes estén pensando en sus litigios a nivel nacional, empiecen a argumentar los artículos de las convenciones, porque así ustedes garantizan que cuando llegue tal vez a esa sede, a la sede internacional, a algún comité, pues sí se considere que se agotó el recurso porque ustedes desde el primer momento argumentaron violación a los derechos del Pacto Internacional, de la Convención contra la Desaparición Forzada, contra la tortura. Entonces es muy importante que desde el principio se piense como de, tal vez esto va a llegar a ser internacional. Entonces, pues sí, tal vez me quita un poquito más de tiempo escribir unos 2 renglones en mi demanda de amparo, violación al artículo 13 de la Declaración Universal y a los que consideren que están violados, pero les va a ayudar en un futuro para cuando se pueda hacer el litigio como internacional. Y por otro lado, nosotros como oficina también tratamos de siempre estar publicando cuándo son los exámenes o cuando los estados presentan sus informes sobre el cumplimiento de los tratados. Entonces, por ejemplo, el año pasado estuvimos ahí con algunas organizaciones trabajando el tema de la lista de cuestiones para el Comité de Trabajadores Migratorios y el próximo año va a ser examinado ya el informe de fondo y ya va a determinar el comité pues estas observaciones generales respecto al cumplimiento de la convención. Entonces ahí sí estén muy atentas porque todavía no se publica la fecha de cuándo va a ser el diálogo interactivo, pero antes de que sea el diálogo interactivo, pues se pueden enviar insumos, estos famosos informes sombras, para que el comité pues no crea o que nada más tenga la información del Estado, ¿no? Que el Estado diga, ay, sí, todo está muy bien, sino que siempre los informes de sociedad civil, de las clínicas y de ustedes quienes están ahí tratando con las personas titulares todos los días, puedan ustedes contrarrestar esa información, o sea, lo que el Estado dice y con lo que ustedes dicen. Entonces, ustedes pueden enviar estos informes sombras, les digo, los plazos son como, pues, bastante abiertos. Hasta ahorita la información que tenemos es que en abril va a ser el diálogo interactivo. Entonces, yo creo que ya no tarda unas semanas, tal vez, en que ya se publique hasta cuándo se puede presentar información. Y pues nosotros también pues la compartiremos a ACNUR, lo publicamos también a veces en nuestras redes sociales, también podemos organizar reuniones informativas sobre cómo presentar esta información, cuándo presentarla y demás. Entonces, pues que sepan que también, o sea, es bien importante que ustedes participen en estos otros procesos, porque después esas observaciones generales o esas recomendaciones que hacen los comités a ustedes les pueden servir para argumentar que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esta obligación, o pueden exigir que, como el comité dijo, se debería adoptar o reformar la ley de migración, o si ustedes están haciendo trabajos de incidencia legislativa, les puede servir ese tipo de recomendaciones. Entonces, nada más como para, sí, como reiterar este apoyo y pues alentarles a que participen en estos diferentes procesos y en estas diferentes funciones que tienen tanto los procedimientos especiales como los órganos de tratado, ¿no? Entonces, un poquito, pues sí, ya me fui como otro tipo de recomendaciones, pero
Sí, dije antes de que se me olvide, lo voy a decir. No, muchísimas gracias, Jimena. Está súper bien escuchar justo cómo serían tips prácticos, ¿no? De la aplicación de todo lo que acabamos de escuchar. Y yo creo que es muy, muy útil. No sé si alguna otra persona tenga preguntas, comentarios, experiencias también, si Ujú. algunos de ustedes también ya han acudido a estos procedimientos. Giovanni, adelante. Muchas gracias, Nora. No, nada más decirte, Jimena, que, bueno, yo estoy recién operado, entonces no pude participar Ay, no. muchísimo, pero, pues no, de hecho todo nos quedó bastante claro, creo que es bastante, em, pues sí, de mucha ayuda, no nada más para los que trabajamos el tema de las personas en situación de movilidad y sujetos de protección internacional, pero te quiero agradecer muchísimo. Me hubiera gustado participar un poquito más, pero por estar recién operado, como que me aguanté poquito. Pero nada más, pues felicitarte, agradecerte por tu tiempo y pues también gracias a ACNUR, gracias Nora por organizar esta sesión. No, 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 no te preocupes, más bien al contrario, gracias por estar aquí conectado a pesar de esto de tu operación, espero que no haya sido nada grave, pero sí, o sea, cualquier cosa, ahí están los instrumentos, a veces la página de la oficina es medio confusa, cuando tienes que buscar como los tratados y todo eso es a veces medio confusa, pero cualquier cosa en serio, o sea, que necesiten, acá estamos como oficina, Nora tiene nuestro contacto y pues sí, les iremos compartiendo como información, les digo ahorita lo que viene es lo del Comité de Trabajadores Migratorios y creo que también el próximo año también es Comité CEDAW y Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, pues eso, como para también empezar a llevar a estos otros comités que no necesariamente ven el tema de las personas en movilidad de forma específica, pero que también sus derechos económicos sociales son violados, o por ejemplo las mujeres en situación de movilidad a las diferentes pues violaciones a las que se enfrentan en su tránsito, destino y demás. Entonces sí, como empezar también a llevar, y creo que ha sido como una muy buena estrategia que han hecho como varias organizaciones y demás. Entonces, pues sí, invitarles a que sigan participando en estos procesos y cualquier duda de las comunicaciones, procedimientos de denuncia, acciones urgentes y demás, pues con mucho gusto acá desde la oficina reiterar nuestro apoyo y disposición para lo que requieran. Gracias, Jimena. Levantaron la mano. ¿Sí tenemos chance para más Sí, preguntas? sí, 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 adelante, Vale. adelante. Adelante, profesor Jesús. Una preguntita, muy buenos días, todavía no son las 12. Sí, todavía Desde aquí no. de Tenosique, en la oficina de la UJAT. Una preguntita, todos estos, las demandas, las denuncias de las cuales ustedes nos acaban de hablar, ¿se interponen todo en Ciudad de México? ¿Hay alguna oficina en provincia? ¿O No, tiene uno que trasladarse a Ciudad de México o enviarla por correo a nivel internacional? Esa parte no me queda muy claro. no, Gracias. todo ya se trata de que sea a través de dos sistemas. Está el sistema para los relatores, expertos, grupos de trabajo, es en línea ya todo, y el otro es a través también de un sistema también por correo. Ustedes no tienen que ir a Ginebra a presentarlo ni nada, o sea, con que lo manden por correo o a través de este sistema. Les digo que el sistema de comités como que todavía está en prueba-error, pero ya está activo. Creo que ahorita solo está en inglés, desafortunadamente. Bueno, la última vez que lo revisé solo estaba en inglés, pero no sé si ya lo cambiaron también a español. Pero no, ustedes no tienen que trasladarse todo en línea. Mientras tenga computadora y buena conexión a internet, lo pueden mandar sin ningún problema. Muchas gracias, gracias, muy amable. No de nada. Sí, entonces le voy a Gracias. compartir a Nora la presentación y le voy a agregar como el otro link de los comités, que ese no lo tengo, para que lo tengan y los correos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Jimena. No No de sé también nada. si hay alguien más que quiera participar. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Creo que no. No, si no, pues ya les dejo para que sigan con este gran lunes y cualquier cosa, pues a toda disposición. Y muchísimas gracias de nuevo a ACNUR por la invitación siempre a estos talleres. Nos encanta colaborar con No, ustedes.
Muchas gracias a ti, gracias también por todos los tips, por toda la información. Creo que sí arroja como muchas nuevas reflexiones de cómo se pueden implementar en estos litigios, las intersecciones que hay además entre los distintos temas, ¿no? Entonces es bien importante tener esa óptica. Entonces, muchas gracias. Y en cuanto me envíes la presentación, yo también la comparto con las clínicas y los socios y colegas que están aquí conectados. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, buen día a Cuídense, todas y a todos. bye. Gracias por conectarse. Bonito día, Gracias. bye bye. Bonito día. Gracias, buen día a todos. Excelente día, gracias.